Dios los bendiga. ¿Cómo están? Espero que la estén pasando bien. Yo sé que algunos de ustedes están batallando con la cuarentena, que como están habituados a salir y trabajar y ahora tienen que estar haciendo home office y no están acostumbrados. Dios los fortalezca, Dios los bendiga y hay que hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Ah, quiero agradecer a los que están apoyando, mm, aportando por transferencias bancarias, depositando este, también los que se han tomado tiempo y han dejado su ofrenda en la caja que dejamos ahí en la tienda del hermano Antonio. Mm, pero más que nada mi anuncio es, si hay alguien en la iglesia que tiene una necesidad, que no tienes que comer, no tienes despensa en tu hogar, queremos ayudarte con una despensa, queremos apoyarte. Hay unos hermanos que han dado, a unos hermanos que también están dispuestos a ayudar de alguna forma, pero también como iglesia queremos ver cómo podemos ayudar. Ah, Así es de que con confianza, mándame un mensaje a mi WhatsApp o por Messenger o por Facebook y, y- y pues vamos a ver cómo podemos hacerle para ayudarte y apoyarte en este tiempo de necesidad, este tiempo de crisis. Ok, pero como es domingo nos toca meditar en la palabra de Dios. Hoy voy a grabar aquí de la casa. Estoy en el cuarto de mi hija. Este, pues no les voy a enseñar cómo está el cuarto, pero no está tan mal. Pero ya basta de mis problemas. Vamos a la palabra eterna que no cambia, que lo único que cambia es cambia vidas, transforma corazones, alcanza almas y nos da la esperanza de la vida eterna. Así es de que hoy nos toca terminar Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Así que le invito a que abra su Biblia, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Ok, vamos a leer del 1 al 5 y después hacemos una oración y luego retomamos para terminar con la epístola. Dice la palabra inspirada de Dios. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Vamos a orar y vamos a pedir que Dios bendiga su palabra y nos edifique. Ahí donde usted puede cerrar sus ojos. Señor, tú eres el Dios de toda misericordia y de toda consolación. Pero aquí dice tu palabra que tú eres fiel. Aunque nosotros fallamos, nosotros la regamos muchas veces y esto lo tengo muy presente. Y por eso perdónanos porque hemos fallado queriendo responder a tu amor, a tu gracia y a tu favor, Señor. Y por eso guárdanos del maligno, guárdanos de todo mal, perdona nuestras maldades, perdona nuestros pecados. Bendice a tu iglesia, fortalece a tu iglesia Calvary Chapel León, pero no solamente a tu iglesia de quien yo ruego por toda tu iglesia en León, en todo el estado de Guanajuato, en todo México. Rogamos por estos tiempos que sigas guardándonos de este virus, ya sea guardándonos en el sentido de que si nos toca o no somos infectados, que podamos este, superarlo de una manera poderosa con tu poder, Señor. Pero sí, nos ponemos en tus manos, guarda a nuestros hermanos ancianos de la iglesia, guarda a los hermanos que quizás son más vulnerables a este virus, Señor. Padre, pero lo más importante, bendice tu palabra a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 3 lo dividí en tres partes. Del 1 al 5 es una petición de Pablo. Son unas peticiones. Del 6 al
15 es una reprensión. Eh, de hecho, es una reprensión que Pablo ya les había dicho en la epístola, en la carta anterior, y ahora les va a hablar más fuerte, pero tomando medidas más severas. Y ahorita lo vamos a ver en ese pasaje del 6 al 15. Y del versículo 16 al 17 es una conclusión y como lo acostumbra Pablo es be- una bendición final para la iglesia. Pero fíjate cómo empieza el capítulo Pablo. La primera petición y empieza pidiendo oración. Fíjate lo que dice en el versículo 1. Dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Lo que pide primero Pablo es de que oren por ellos para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Esto me gusta de Pablo que no pidió un mejor camello, no pidió mejor medio de transporte para ir a otros lugares. Él pidió, y esto habla mucho de su corazón, habla mucho de lo que había y el anhelo de su corazón, que era una persona entregada a Dios. Lo principal que pide es de que la palabra de Dios no tenga estorbos, no tenga obstáculos, que no tenga obstrucciones, y pide que corra y que sea glorificada así como fue entre ellos. Si te acuerdas, Pablo solamente estuvo 3 semanas en Tesalónica y hubo una respuesta tremenda de la gente en Tesalónica. Hubo, mucha gente estuvo aceptando al Señor, hubo muchas conversiones y Dios hizo una obra poderosa en Tesalónica en solamente 3 semanas que Pablo estuvo allí. Y es lo que está pidiendo. Quiero que la palabra corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Cuando dice que sea glorificada, es decir, que se reciba con honor y que respondan con honor, así como nosotros debemos, la mejor manera como podemos honrar a Dios es honrando su palabra, es decir, llevándola a cabo, obedeciendo su palabra, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Sí, así como fue entre ellos. Yo creo que esta es una petición que podemos hacer. De hecho, este versículo es nuestro versículo lema como misioneros. Cuando la iglesia de California, de Calvary Chapel Rancho Cucamonga, que ahora es Transformation Calvary, cuando nos mandaron, nuestro versículo lema es, oren por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, así como fue entre ellos. Así que cuando hacemos unas fotos, cuando mi esposa va para allá y los visita y luego le pone ese versículo, oren por nosotros, porque muchos hermanos que nos apoyan ponen nuestra foto y pueden leer ese versículo, oren por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Ok, también es lo que podemos hacer nosotros en lo personal. Quizás ahorita no podemos salir como lo estábamos haciendo saliendo a los hospitales, llevando tortas y todo eso, pero ahora lo podemos hacer por medio de lo que tenemos a la mano. Así como Dios le dijo a Moisés, le dijo, ¿sabes qué es lo que tienes en la mano para hablar con Faraón? Y él dijo, pues la vara, ok, ahí está, con eso. Lo que tengas ahorita en la mano es lo que Dios va a usar para llevar su palabra para que corra y sea glorificada. Entonces, puedes poner publicaciones en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, en otros medios de comunicación. En lugar de poner de fotos de tu comida, bueno, no hay nada de malo, no estoy, bueno, o puedes poner una foto de tu comida y también poner un verso, no solo de pan vivirá el hombre, ¿no? Pero de alguna manera que la proclamar y publicar la palabra para que corra y sea glorificada, así como fue entre nosotros. Es una manera práctica que lo podemos hacer. O también otra manera que puedo hacer es comparte las enseñanzas, los audios con familiares, con amigos, con vecinos, eh, eh, mándaselos por WhatsApp, así como lo he estado haciendo yo. Bueno, si es que te permiten, porque muchos no quieren, ¿no? Entonces, esa fue la primera petición de Pablo, que la palabra corriera y fuera glorificada. Y luego en el versículo 2 la otra petición es de que, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No todos van a creer. Tristemente, no todos van a creer. Y lo podemos ver aquí. Lo vemos a través de la historia
De hecho, hay más gente que no cree que la que sí cree en el Señor Jesucristo o reciba el mensaje de salvación. Pero lo que pide Pablo es de que sean librados de hombres perversos y malos. Aquí hombres perversos está hablando de hombres irrazonables. Y me gusta lo que dijo un teólogo. Una persona que ataca a un cristiano realmente está fuera de razón. Ha perdido todo tipo de razón porque está rechazando y está atacando el medio el cual lo puede salvar, el cual le da esperanza y vida eterna. Entonces ya cuando entran en eso, están entrando en perversidad, irracionalidad, se puede decir. No, hay que me corrija mi hermano Ulises porque ya saben que muchas palabras las digo mal, pero ya suficiente de mis problemas y continuamos con la palabra de Dios, ¿sí? Entonces dice que piden que sean librados de hombres malos. Y déjame decirte que Dios contestó muchas de las veces esta petición de Pablo, ¿sí? En Hechos vemos Dios cómo lo guardó y lo guardó, lo protegió en el sentido de que realmente no lo mataron. Fue a Listra, lo apedrearon y lo dejaron por muerto, pero y luego se le acercaron los discípulos y luego se levantó y regresó otra vez a la ciudad de Listra. Y yo dije, ay, 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 ¿quién detiene a este hermano? Y lo acabaron de apedrar en la ciudad, lo sacaron de la ciudad, entonces vuelve a la misma ciudad de donde vive la gente que lo apedreó. Yo digo, ay, 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 a veces yo quisiera tener ese impulso, esa entrega, pero solamente soy Ramón y bueno, ya. Pero también podemos ver otros ejemplos en Éfeso, cuando se levantaron las turbas. De hecho, en Hechos capítulo 23, ya lo habían arrestado y unos judíos habían juramentado a no comer y no beber nada hasta que le dieran muerte. Y resulta que un sobrino de Pablo escucha todo el plan que estaban tramando, todo el complot, va y le avisa a Pablo y Pablo le dice al centurión, a los que estaban a cargo de él, y fue librado de hombres perversos y malos. Ahora, no fue librado de todos y sufrió muchas cosas, pero fue librado de que no lo mataron. Y al final, en segunda de Timoteo, dice que Dios lo libró y lo librará de la boca del león. Este, pero ¿sabes qué? Estaba pensando de cómo Pablo estuvo pidiendo oración. Y algo que hizo muy efectivo y no solo éxito en la palabra de Dios, pero protección para su vida, fue la oración. Pablo no tenía ningún inconveniente, no era arrogante, no era así, para pedir oración, como muchos, no, ¿cómo crees que voy a pedir oración? Van a pensar que no estoy bien con el Señor, van a pensar que mi vida no es muy firme, van a pensar que soy un debilucho en la fe, no, 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 Pablo sabía que el éxito de su ministerio y cómo Dios lo protegió radicaba en el poder de la oración, ¿sí? Pidiendo y rogando a Dios. Entonces, que a nosotros no nos gane el orgullo, cualquier petición podemos pedir confiadamente, podemos pedir, no importa quién seas. Pablo era apóstol y le pidió a los hermanos, oren por mí. Y si eres pastor, si eres líder, si eres diácono, si eres X cosa, pide oración. Es lo que mucha gente está haciendo por nosotros, está orando por nosotros. En la iglesia en Rancho Cucamonga están orando fervientemente por nosotros. Muchos de ustedes están orando por nosotros y lo agradecemos mucho. Ahora que subí las peticiones en WhatsApp es para que estemos fortalecidos, porque si algo nos va a guardar es que Dios utiliza la oración. La oración es poderosa, ¿sí? Entonces, hay que, ya lo pudo afirmar. Si checas aquí en el versículo 3 dice, pero fiel es el Señor que los afirmará y guardará del mal. Checa, fiel es el Señor, no se nos olvide, fiel es el Señor que nos afirmará, es decir, nos va a consolidar y nos va a guardar del mal. Aquí cuando dice guardar del mal, también se puede traducir nos va a guardar del maligno. Esa palabra del mal aplica a ambas partes, del mal, de lo malo, y del maligno.
Jesús dijo que oráramos de esta manera, y guárdanos del mal, la cual también puede traducirse guárdanos del maligno. Si puede aplicar a ambas peticiones. Dice, Jesús dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, en este mundo tendrán aflicción. De cierto os digo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y luego, en el siguiente capítulo, la petición de Jesús es en el versículo 15, 17, 15. Él pide para que sus discípulos fueran, dice, no estoy pidiendo que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Sí? Una de las cosas que podemos estar confiados es de que Dios es fiel, que nos va a guardar del mal y del maligno, es decir, de no desanimarnos tanto, de apostatar, de negar las cosas de Dios. Dios va a ser fiel para guardarnos del mal y del maligno. Dios enseña en su palabra que mientras permanezcamos en Cristo Jesús, que nadie nos va a arrebatar de su mano. Mientras permanecemos en Él y en su palabra, dice, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres, perdón. Siempre que permanecemos en Cristo, checa lo que dijo Chuck Smith, siempre que permanecemos en Cristo estamos eternamente seguros. Sí, entonces la necesidad de permanecer, pero quiero dirigirlos realmente a la fidelidad de Dios, porque aquí dice, pero fiel es el Señor. Fiel, Dios es fiel. En Primera de Corintios capítulo 1, versículo 9, también dice que Dios es fiel para afirmarnos y para consolidarnos. En el capítulo 10 de Primera de Corintios dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis soportar, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos resistir. Sí, yo sé que algunos de ustedes que ya tienen bien memorizado el versículo, quizás me están diciendo, así no está, así no es como está escrito, Pastor Ramón. Bueno, pero también hay otra, como digo, estoy dirigiendo la fidelidad de Dios. Y también en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para guardarnos, fiel y justo para guardarnos y limpiarnos de toda maldad. Amados hermanos, necesitamos descansar en la fidelidad de Dios. Hoy puedes descansar en eso, que Dios es fiel. A veces, a menudo, la regamos, pecamos, pero por eso Dios nos dio su Espíritu Santo, nos redarguye y nos arrepentimos y puedes descansar que Dios es fiel. Dios es fiel para guardarte, para guardarnos del mal y del maligno. Y yo puedo decir hoy en este día, gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado sea su nombre por los siglos. ¿Sí? Bueno, continuamos. Dice en el versículo 4, dice, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que los hemos mandado. Ahora, hasta ahorita, ¿qué tantas cosas les había mandado Pablo? Él tenía la confianza de que están haciendo y que harían lo que les ha mandado. Y quizás se está refiriendo a lo que ya hemos leído, que se, que no se turben, que no se dejen engañar, que retengan la doctrina que se les había enseñado, pero también acerca de la reprensión que vamos a ver más adelante. Si había algunos hermanos que andaban desordenadamente. Si entonces dice, confían en el Señor de que van a hacer lo que les hemos mandado. Y no hay nada más agradable, amados hermanos, que cuando recibes instrucción de parte de Dios o del pastor, no hay nada más agradable que simplemente hacer caso, una sencilla obediencia. Eh, no tratar de esconderse o de vivir una doble vida, eso no está bien. Viviendo una doble vida no está bien. Entonces, pero ahora el versículo 5, la otra petición que tiene Pablo es de que, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Este
es una petición media fuerte. ¿Por qué? Porque déjame decirte que eh, es algo, una petición, ¿cómo te diré? Mira, vamos a leerlo otra vez. Porque fíjate lo que dice la nueva traducción viviente. Dice que el Señor les guíe el corazón a un entendimiento total y a una expresión plena del amor de Dios y a la perseverancia con paciencia que proviene de Cristo. Esa es la nueva traducción viviente. Este, la nueva versión internacional la pone de esta manera. Dice, que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Sí, entonces están este, esas dos formas de, como lo pone la Biblia. Debemos amar como Dios ama, pero yo creo que también debemos de tener un entendimiento del amor de Dios. Y por eso, en Efesios, ¿te acuerdas en Efesios capítulo 3? Si quieres, acompáñame, Efesios 3. En el versículo 14, esta era la oración de Pablo para la iglesia en Éfeso. Y él pidió en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Checa, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces aquí pide Pablo que él pide que los hermanos conozcan, y esa palabra conocer, conocer por experiencia, que experimenten, que conozcan el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Esa es una forma de que pues, se puede aplicar. Y la otra también es que sí debemos amar como Cristo ama. Y para esto necesitamos su amor. Pablo escribió en Romanos capítulo 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, podemos amar, pero necesitamos amar con el amor de Dios. Ramón no puede amar y a veces su amor es egoísta. Pero cuando amo con el amor de Cristo es otra cosa. Y es a lo que Dios nos llama. Amar con el amor de Cristo o amor como Dios ama es un amor sobrenatural, un amor inhumano, y también debemos amar y también debemos conocer el amor de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar fuerza, lo que nos va a mantener, saber de el amor tan grande y tan inmenso que Dios tiene para con nosotros. Sí. Por eso dice en Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Déjeselo leo. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hace la pregunta. ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, conocer ese amor.
conocer ese amor que nos va a sostener en los tiempos difíciles y en los tiempos buenos, reconocer de que ha sido su abundante amor que nos ha bendecido tanto y también que cuando estamos en tiempos difíciles, que ha sido su abundante amor que nos sostiene y que nos guarda, ¿sí? Conocer ese amor. Sí necesitamos amar como Dios ama, pero también necesitamos conocer y comprender el amor de Cristo para nosotros. Y también dice aquí en el versículo que y a la paciencia de Cristo. Ahora, esa paciencia de Cristo también puede significar, checa, que Dios nos encamina a la paciencia de Cristo también puede significar que perduremos o que perseveremos aún con todo y sufrimiento como Cristo lo hizo, ¿sí? A la paciencia, es decir, perseverar aún con los padecimientos así como Cristo lo modeló o lo ejempló para nosotros. Y también puede significar, checa, que tengamos la paciencia para esperar en Cristo. Y por igual, amados hermanos, ya sea que Dios nos guía a la paciencia de Cristo o que o que tengamos la paciencia para esperar en Cristo, las dos pueden aplicar. ¿Por qué? Porque sí necesitamos ser pacientes y perseverar como Cristo y no lo podemos hacer con nuestras propias fuerzas. Es algo que no podemos hacer nada más. Necesitamos la fuerza de Dios, necesitamos el poder de Dios, pero también necesitamos la paciencia para esperar en Cristo. Sí, porque podemos caer en lo que pasó con uno de los siervos del Señor. Dice, porque en Mateo 24, si me acompaña, Mateo 24, dice en el versículo 45, Mateo 24, 45 dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, no solamente tener la paciencia para perseverar, pero también la paciencia de esperar en el Señor. ¿Por qué? Para no caer lo que pasó este siervo del Señor, que se impacientó. Mi Señor tarda en venir. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a golpear a sus consiervos, empieza a comer y a beber con los borrachos, empieza a darle vuelo vuelo, ¿cómo se llama? Vuelo o ahí, a darle vuelo a la hilacha y como dicen acá en el rancho, bueno, en mi rancho, no sé en ustedes, pero necesitamos esa paciencia también de esperar la venida de nuestro Señor, de no caer en desánimo y decir, no, pues el Señor no viene, luego empiezas a salir con tus amigos, con tus amigas, y ya se te pasan las copitas, y empiezas a hacer un desastre con tu vida. Necesitamos esa paciencia. Ok, ahora vamos a entrar a la reprensión. Fíjate lo que dice el versículo 6. Ya le había cambiado. Versículo 6 dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Entonces, aquí ya Pablo está utilizando su autoridad apostólica. Está diciendo, ¿sabes qué? Les ordenamos que se aparten de todos los hermanos que andan desordenadamente. Aquí la pregunta es, ¿a qué se refiere andar desordenadamente? Y la otra pregunta es, ¿cuál es el propósito por el cual Pablo quiere que se alejen de ellos? ¿Sí? Entonces,
Fíjate lo que dice en el versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Pablo les recuerda que el testimonio y el ejemplo que les dejó a los hermanos, y sabes que nosotros no anduvimos así. Eh, eh, no anduvimos, a veces mis hijos me preguntan, oye, esta palabra es mala, y son palabras que realmente no son por en sí groserías o maldiciones, pero son palabras que se escuchan feas. Y lo que le decimos a nuestros hijos, mijos, tú me escuchas usar esas palabras, entonces, si me escuchas usar esa palabra, entonces la puedo usar, pero si no me escuchas utilizar esa palabra fea, entonces no tienes por qué usarla, aunque quizás no sea una grosería, aunque no sea una maldición, pero son palabras así feas que realmente son, de la calle, ¿no? Por decir. Entonces, eh, aquí Pablo les recuerda, nosotros les dimos un ejemplo de lo que deben de hacer y de cómo deben de seguir, ¿no? Entonces, y luego en el versículo 8 dice, ahí entra en el asunto, que era lo que estaba, cómo estaban actuando desordenadamente. Dice, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. ¿Sí? No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Entonces, Pablo les recuerda, cuando estuvimos con ustedes, no comimos en baldes, estuvieron trabajando. Ahora hubo otras ocasiones donde sí recibieron este salario, pero aquí lo hicieron por testimonio, para darles un ejemplo, cómo imitarlos. No significa que no tuviera derecho, sí tenía derecho de recibir un salario, pero no lo hizo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque enseñar, ministrar y evangelizar, Jesús dijo que los que trabajan en el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces, Pablo obviamente tenía derecho, pero no lo hizo. En esta ocasión se abstuvo y no lo hizo para dejarles un ejemplo que imitar. Y entonces en el versículo 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces, andar desordenadamente básicamente era que había unos de holgazanes, de perezosos, de flojos que no querían trabajar. Dice, nosotros les dijimos, les ordenamos, si alguien no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque checa versículo 11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Un poquito peor. No solamente estaban agravando a la iglesia, estaban siendo de mal testimonio, usaron este pretexto de que la venida del Señor, o más bien ya estaban en el día del Señor en la gran tribulación, entonces ya para qué trabajar, el Señor en cualquier momento puede venir. Y lo que había ocurrido es que ahora se estaban aprovechando de los hermanos que sí estaban trabajando y estaban recibiendo ayudas de los otros. Entonces, hay pastores que concluyen que el motivo por qué no estaban haciendo nada era porque tenían la mentalidad de que pues estamos en el día del Señor, ya se va a acabar todo, entonces ¿para qué trabajar? Y el problema era que estaban siendo gravosos a la iglesia porque ahora estaban pidiendo el apoyo, así como la comadrita, más bien como el compadre. Es algo que yo escuchaba de mi papá cuando estábamos trabajando en los campos en California, trabajando en la cebolla y todo eso. Y a veces salían estas pláticas, ¿no? Que había un compadre que qué casualidad que llegaba con la comadre a la hora de la comida. Sí, sí, y ya el compadre ya sabía cuál era la hora pues vine a visitarla a ver cómo estaban y pues, ay, los agarré en la hora de la comida. Y pues ya la comadrita ya media avergonzada, pues ay, ya tenía casi servido. Pues pásele, compadre, cómase un taquito con nosotros. Y pues ya lo había hecho costumbre este compadre, ¿no? Y la comadre dice, pues ¿cómo le haré a ese compadre? Ya se hizo muy mañoso. Entonces, ah, ya sé lo que voy a hacer.
voy a hacer una salsa bien picosa para que ya no le den ganas de comer. Entonces, y la comadre hace una salsa bien picosa y que viene el compadre a la misma hora, no fallaba. Y luego que le sirve su plato y se lo sirve bien picoso. Y aquí está la salsa, compadre, sírvase más salsa. ¿Y sabes lo que dijo el compadre cuando comió? Ay, comadrita, con entre más picante, más constante. Es decir, que entre más picante, más iba a regresar. O como como el otro que dijeron, pues no hay nada que tomar, pero si quiere, a ver, compadre, le ofrezco un cafecito. Comadre, pero tapadito. A ver, compadre, ¿cómo que un cafecito tapadito? Sí, le recibo su cafecito, pero tapadito con un pan. ¿Sí me explico? Ya estaban haciendo bien mañosos los tesalonicenses. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Si ellos no quieren trabajar, que no coman, que no anden aprovechándose de los hermanos que sí están trabajando para traer algo de comida a sus hogares. Era de mal testimonio. Entonces, fíjate ahora, una vez más, versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y luego les exhorta, y vosotros hermanos no os canséis de hacer bien. Sí, entonces, aquí una vez más, Pablo le dice, a los tales les mandamos y exhortamos, una vez más, utilizando su autoridad apostólica. Les exhortamos y les mandamos que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y también en el versículo 13 le dice a los hermanos, aquí yo creo que ya aplica el dicho de que la burra no era arisca, ¿no? Sino que la hicieron. Entonces la idea es esta, que había unos hermanos que ya estaban hartos de los hermanos que estaban aprovechando de los holgazanes, de los perezosos, y ya no querían, y puede caer como en ya no querer apoyar a nadie. Unos sufren por el error de otros o porque otros cometieron la falta, ¿no? Entonces Pablo les recuerda en el versículo 3, ¿sabes qué? Ustedes no se cansen de hacer el bien. Yo sé, sí, aquellos hermanos son aprovechados, son holgazanes, aprovechados, y esto y esto otro, pero no por causa de ellos van a dejar de ayudar y bendecir a aquellas personas que realmente sí lo necesitan, ¿sí? Entonces, yo creo que por eso, para evitar todo esto, cuando hacemos las cosas para el Señor, yo creo que Dios siempre va a recompensar. Ah, por eso Jesús dijo, ¿sabes qué? Al que te pida, dale, ¿sí? Y hay unos que sí les podemos decir que no. Cuando vemos ese patrón, ese modo de operar, y puede decir, ¿sabes qué? Aquí dice la Biblia, si no quieres trabajar, tienes capacidades de trabajar, tienes habilidades de trabajar, entonces no tienes por qué estar haciendo carga y agravando a la iglesia, a otros hermanos, ¿sí? Entonces, también se les puede decir que no, ¿sí? Por eso Pablo dice, a ellos les decimos y los ordenamos que si quieren que trabajen, que se pongan a chambear para que coman su propio pan. ¿Sí? Muy bien. Y luego dice en el versículo 14, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo. Fuerte, ¿no? Y no os juntéis con él para que se avergüence. Ok, entonces ahí está el motivo por qué. ¿Sí? Andar desordenadamente realmente era de que andaban de flojos y holgazanes. ¿Y, y por qué? ¿Cuál era la medida? ¿Por qué se debían de alejar de ellos? Ahora contestamos la pregunta que hicimos. No se junten con ellos para que les dé vergüenza. Sí, para que les dé vergüenza de que su manera de actuar realmente está mal. Ni en el mundo, ni las personas que no son cristianas, ellos se dan cuenta que eso está mal. Cuanto más una persona que profesa ser cristiana esté haciendo esto, ¿no? Entonces, para que se avergüence, no se junten con él para que se avergüence, pero si dice en el versículo 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. No es tu enemigo, simplemente se están tomando estas medidas fuertes para que le dé vergüenza y luego se ponga a trabajar, para que se ponga las pilas, por decir, ¿no?
Y así es de que, pero ¿sabes que nada más no lo miren como un enemigo, simplemente trátenlo como a un hermano que anda desordenadamente. Sí, ok, básicamente es esto. Resumiendo el pasaje que acabamos de leer. Estaban, esta era la conducta de ellos, que andaban desordenadamente, era porque andaban de holgazanes y perezosos. Estaban aprovechando el rumor falso de que ya estaban en el día del Señor y por eso, ¿para qué trabajar, no? Y otra de las cosas que estaban agravando a la iglesia, estaban siendo una carga difícil de soportar. Estaban, y aparte estaban entrometiéndose en lo que no les importaba, andaban de argüenderos, ¿sí? Como no tenían nada que hacer, andaban de chismosos y andaban entrometiéndose en lo que no les importaba. Estaban muy ocupados haciendo nada, más que simplemente dando mal testimonio, porque eso era lo que estaba haciendo. Simplemente era mal testimonio porque no estaban tampoco siguiendo el ejemplo que Pablo les dio. Nada más nos quiero recordar que en ningún lugar de la Biblia se nos manda que cuando veamos las señales de la venida del Señor, que debemos de renunciar a nuestros trabajos. Jamás se nos manda eso. O que dejemos de estar activos o de estar haciendo cosas o de vivir una vida normal. Lo que sí se nos pide que levantemos todo el tiempo nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca, pero no se nos pide que dejemos de hacer las cosas que normalmente hacemos. ¿Sí? ¿Sí me explico? Así es de que tener un trabajo es una bendición, tener cosas que hacer y servir para el Señor es una bendición. Porque aprendemos cosas en un trabajo donde estás, no porque te caigan mal o algo así o te trataron mal. Dios te tiene ahí con un propósito en ese trabajo. ¿Por qué? Primero porque estás aprendiendo algo cada día. Muchas de las veces no valoramos que en un trabajo aprendemos cosas que nos van a servir más adelante. Entonces, no valoramos, siempre vemos lo negativo. Hay como 10 cosas buenas y nuestro enfoque siempre es en esa cosita pequeñita que no nos gusta. Y por eso ya vamos a tirar la toalla, ya vamos, ya, entonces, es una bendición trabajar y cuando lo hacemos hay que recordar que lo estamos haciendo para el Señor y en ese mismo lugar dar testimonio de nuestro Señor. Entonces ya va a terminar versículo 16 y 17 con una bendición final. Dice versículo 16, y el Dios de paz, no, el versículo 16, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Entonces, es muy propio para los tesalonicenses en este tiempo. ¿Por qué? Porque estaban pasando una tribulación tremenda. Y lo que está pidiendo que el mismo Dios de paz les dé paz en toda vuestra manera. ¿Sí? Hay otro versículo en Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Y déjame decirte que era lo que necesitaban los tesalonicenses, un break. Necesitaban un receso de tanto ataque, de que el Dios de paz, que aplastara brevemente a Satanás sobre vuestros pies. Y yo creo que a lo mejor es lo que necesitamos unos de nosotros también, algunos de ustedes. Hay algunos de ustedes, desde que los conocí, el enemigo los ha tenido ataque y ataque y ataque y ataque. Déjame decirte que quizás esta es una oración que debes pedir o que debemos pedir para ti. Que el mismo Dios de paz aplaste en breve a Satanás sobre vuestros pies. Sí, necesitamos, eh, y también muchos de nosotros, hay que recordar que eso lo que estás pasando, te está dando paciencia, está forjando perseverancia. eh, y como dijo Pablo, que Dios encamine nuestros corazones al amor de Dios, amar como Dios ama, y a la paciencia de Cristo. Eso es lo que desarrolla estas tribulaciones, paciencia, paciencia de Cristo. ¿Cuánto perduró Jesús? ¿Cuánto aguantó?
qué tan paciente fue, no solamente con sus discípulos, pero en todo su ministerio, en esos 3 años que estuvo, cuánto aguantó, cuánto perseveró, y fue mucho. Y, y es a lo que Dios nos está llamando, ¿sí? A seguir sus pisadas. Y luego dice, en el versículo 17, dice, la salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. Entonces en el versículo 17, él está recalcando que esa es la manera, o ese es el signo de toda carta de Pablo. Y se me hace interesante por qué dice esto, porque recuerden que había algunos hermanos que estaban falsificando cartas de parte de Pablo. ¿Se acuerdan en el capítulo anterior? Dice, no hagan caso, que nadie lo cambie su manera de pensar, ya sea de por espíritu, por palabra o como carta, como si fuera nuestra, en cuanto al día del Señor. Y por eso Pablo está diciendo, mira, esta es mi firma, así lo hago yo. Entonces es con la intención de que conocieran cuáles eran sus escritos y no se dejaran engañar por los falsos hermanos. Entonces, ya en el versículo 18 culmina, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Y aquí terminamos lo que es las epístolas a los tesalonicenses, la primera y la cuarta. Y solamente a manera de recordarnos, amados hermanos, en el capítulo 1, Pablo los animó a los hermanos que lo que estaban pasando iba a pasar pronto y que Dios nos iba a dar reposo. Y aquellos, los que nos estaban atribulando a los tesalonicenses, que les iba a castigar con castigo eterno, perdición eterna, alejados de la gloria del Señor y de su majestad, ¿se acuerdan? Y a nosotros nos va a dar reposo, nos va a dar descanso. Imagínate, imagínate ese hermoso reposo que un día tendremos en la presencia de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Eso fue el capítulo 1 que Pablo escribió para animarlos, para fortalecerlos, de que un Dios iba a castigar a los que estaban persiguiéndolos. Capítulo 2 se trató de que viene el anticristo, pero si eres cristiano no tienes por qué preocuparte. No creo que los cristianos vamos a experimentar lo que es la gran tribulación y no vamos a conocer al anticristo. Y debemos de creer y tener la mentalidad que tuvo Pablo. Él no esperaba ver el anticristo. Él esperaba el rapto. Él esperaba la venida del Señor y por eso dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice, y luego nosotros, los que vivimos, se concluye en el arrebatamiento, lo cual él no esperaba la gran tribulación, él esperaba irse en el arrebatamiento con el Señor. Y no nos dejemos engañar, no nos dejemos mover, hay que retener la doctrina, porque Dios nos llamó para alcanzar la gloria eterna y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Ese fue el capítulo 2. Y el capítulo 3, Pablo básicamente dice que oraran para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, que Dios encamine nuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y no estemos inventando pretextos para dejar de trabajar. Y ya por último, y el mismo Señor de paz nos dé siempre paz en toda manera y en toda circunstancia. Nuestro Dios es el Dios de paz y necesitamos su paz. Así es de que termina la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esa es en 2 de Corintios 13 al final. Ahí está, ya terminamos con las epístolas a los tesalonicenses. El domingo que viene estaremos empezando lo que son las epístolas pastorales, primera de Timoteo. Así es de que le voy a pedir que por favor lea el capítulo 1, léalo varias veces.
Este, capítulo 1, primera de Timoteo. Va a estar muy bueno. Eh, Así es de que Dios los bendiga, amados hermanos. Oramos y siempre pedimos lluvias de bendiciones, como algunos ponen en sus memes, en los stickers en WhatsApp. Lluvia de bendiciones sobre ustedes, sobre sus familias en estos días. Y recuerden, si hay alguna necesidad, mándenme un mensaje y estaremos viendo la forma como apoyarles, cómo ayudarnos unos a otros. ¿Sale? Vamos a orar y ahí donde está, cierre sus ojos. Bueno, antes de orar, si alguien que está viendo este video y no eres cristiano, debes de hacerlo. La epístola que estudiamos habla de que Cristo está por venir. No sabemos el día ni la hora, pero ya no necesita nada más que cumplirse para que Cristo venga por su iglesia. Y después del arrebatamiento empieza lo que es la gran tribulación y se manifiesta el anticristo. Y déjame decirte que ninguno de ustedes quiere pasar por la gran tribulación. Es algo muy feo, muy tremendo. Y esto es para aquellos que no amaron la verdad o no recibieron el amor de la verdad, que es el Evangelio de Cristo, básicamente. Tú te puedes arrepentir. Pídele perdón a Dios por todos tus pecados. Le puedes decir, Señor, perdóname, reconozco que soy pecador, que necesito que tú me salves. Necesito tener la seguridad de que me voy a ir al cielo contigo. Y la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque la Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De lo que hemos estado enseñando, de la ira, del castigo eterno, de la perdición eterna. De eso te va a salvar Dios. Y ahora vas a empezar una relación personal con Dios Todopoderoso. Sí, si lo haces en este día, Él es fiel y justo para perdonarte todos tus pecados y limpiarte de toda maldad. Es lo que Él promete. Entonces, y Él promete también que si lo invocas y si lo buscas de veras y de todo corazón, Él te va a escuchar y te va a perdonar, ¿sí? Y va a ser propicio a todas tus iniquidades. Entonces, te invito a que no pase, nos puedes mandar un mensaje aquí en Facebook o puedes, sí, puedes mandarnos un mensaje, dejarnos tus datos y podemos contestarte y guiarte y quizás darte material para que empieces un caminar con el glorioso y eterno Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo nuestro Señor. Sí, te animo hoy en este día. Padre, bendice a mis hermanos, Calvary Chapo León y todo hermano aquí en León y en todo el estado y en todo México. Bendice a tu pueblo, llénalos de tu favor y de tu gracia, mi Dios. Este, Ruego que en estos tiempos ellos puedan ser confortados en tu palabra, confortados también ahí mismo con sus familias y aprovechando cada tiempo. Y así como dijo el pastor Jaime, no cuente los días, sino haz que los días cuenten. Es decir, que estemos aprovechando bien el tiempo. Y por eso bendice, llénanos de tu poder, más bien llénanos de tu Espíritu Santo hoy en este día, en cada momento. Gracias por todo, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Que tengan un bendecido domingo y también un buen inicio, un excelente inicio de semana en la presencia de Dios Todopoderoso. Chao. Dios los bendiga.